este día. Sí, faltaría que por las dudas tengan un lápiz, una lapicera, un cuaderno, porque es muy importante anotar cosas, ¿no? Vamos a hablar de un tema que yo voy a explicar. No se asusten con las palabras, homilética, como hermenéutica, son palabras para darle nombre a algo, a alguna ciencia, algún estudio, algo que nos va a ayudar en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a entenderla, comprenderla, poder desarrollarla en nuestras vidas y explicarla a otros, ¿no? Así que apúrense los que no tienen un papel, un lápiz, traten de conseguirlo ahí en su casa, porque es importante, aunque después vamos a dar el material, lo vamos a subir al grupo de la iglesia de WhatsApp. Es importante ir anotando porque es una manera de ir memorizando. Pero vamos a pedirle, como uno de los principios de la interpretación bíblica, de la hermenéutica, estuvimos viendo jueves atrás, la importancia de orar para que Dios nos guíe en todo y nos hable. Porque si bien vamos a ver algunas cuestiones, sí, hoy un poquito técnicas, pero en todo hay un desarrollo y una comprensión espiritual, y necesitamos siempre que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ilumine y nos haga entender su palabra de la mejor manera. Así que ahí cerramos los ojos donde estamos y vamos a orar. Le pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, que a través de su Espíritu Santo nos llene a cada uno y nos dé entendimiento. Padre, queremos conocer, entender tu palabra, captar la esencia de tu palabra, tus verdades, tus enseñanzas, y pedimos que nos hables, ayúdanos a mejorar en nuestro entendimiento de la palabra, ayúdanos a preparar palabra tuya, mensajes, sermones que vos nos das a cada uno, y también ayudarnos a poder transmitírselos a otros, a nuestro propio testimonio, a poder transmitirlo de la mejor manera. Por eso en esta noche te pedimos, en el nombre de Jesús, que bendigas cada hogar, cada familia que hoy está aquí reunida a través del Zoom, y que vos nos vayas dando esa profundidad, ese entendimiento de tu poderosa palabra. Bendito sea que tu palabra traiga el avivamiento espiritual que todos necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, ordenamos al diablo, a las fuerzas de mal, que se aparten de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias. Las reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritus de bloqueo mental, de engaño, en el nombre de Jesús los expulsamos y deshacemos cualquier trabajo, maldición lanzada contra cualquiera de nosotros o nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor Jesús, nos abrimos a vos en esta noche. Amén y amén. Muy bien, vamos a arrancar. Veníamos hablando, tratemos todos los que estuvieron jueves atrás, jueves anteriores, pensando en esos principios. Acabamos de aplicar uno, que es orar a Dios. No tengo que ir a la palabra rápidamente sin pedirle a Dios, porque necesitamos que Dios nos dé esa capacidad, ese entendimiento que muchas veces el apóstol Pablo ha expresado, ¿no? Siempre en sus cartas decíamos, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, siempre ora por los hermanos destinatarios de sus cartas, y les dice que ora por ellos, que Dios les dé revelación, conocimiento, sabiduría. Así que tomamos ese ejemplo también para nuestras vidas, para orar, y por eso estamos aplicando esto. Vamos a hablar de un tema que lo podemos aplicar, yo ahora lo voy a explicar, voy a compartir pantalla, que se aplica a muchas cosas. Si bien vamos a centrarnos en un mensaje, en un sermón, en una palabra que recibimos, que podemos desarrollar y después podemos transmitir a otros, acá hay principios que se pueden aplicar en los testimonios, cuando yo doy testimonio, y en algún tramo también cuando nosotros podemos estar dirigiendo o coordinando una reunión de alabanza o una reunión. Le puede servir también a los coordinadores de grupos de hogar, a los maestros de escuela bíblica, porque una cosa es saber algo uno, y otra cosa es poder bajar eso que Dios te habló, Dios me habló, cómo poder tener más claridad de eso que Dios me habló, y cómo tener
la claridad para transmitírselo a otros. Doy un ejemplo. A veces ha pasado que alguien quiere contar su testimonio. Alguna oportunidad hemos dado lugar a alguien que quiso compartir un testimonio en la iglesia y hace una exposición larguísima, y quizás lo que quiere contar es que fue a orar por un vecino y el vecino se sanó y le predicó de Jesús y se convirtió. Esa es la historia, ¿sí? Pero en vez de contarla, tal vez así escuetamente, brevemente, con los fundamentos, con las cosas más claras, siempre pongo el ejemplo de esos que empiezan a decir: me llamó un vecino que es pariente de un amigo mío, y hacía rato que no lo veía, y bueno, es un vecino que vive a 15 cuadras, así que tenía que tomar el colectivo para ir a ver, ¿no? Y uno trata de seguir esa historia, ¿no? Y bueno, yo estaba esperando el 266 ramal 6. ¿Vieron, hermano, que ya no pasa más por Arias? Ahora cambió el recorrido porque están las calles rotas, porque la culpa la tiene el intendente también. Entonces, ese testimonio, hasta que llegó y dijo: llegué a la casa de mi vecino, le prediqué, oré, Dios hizo algo maravilloso en su vida y conoció a Jesús, que es lo más importante. Yo me detengo en un montón de detalles que voy agregando así de manera improvisada, y el oyente no entiende nada de lo que quiere decir. Muchas veces nos ha pasado escuchar testimonios. Es más, en HLN se le enseña a los estudiantes, en los 3 centros, Córdoba, Roca y Mármol, se les enseña a armar un testimonio, cómo armarlo, escribirlo. No es que uno tiene que decirlo literalmente como está ahí, pero es para ubicar los pensamientos. Si no, uno dice un montón de cosas y no hay claridad. Ahora, quizás lo que uno vivió fue algo muy fuerte, fue maravilloso, pero una cosa es lo que uno vive, lo que uno sabe, lo que uno conoce, y otra cosa cuando uno lo quiere transmitir. De esto se trata la homilética. Nos va a dar herramientas para poder tener más claridad en las experiencias que vivimos con el Señor, en cuanto a la palabra del Señor básicamente, y cómo transmitirlo de la mejor manera. Pasa con las predicaciones. Por ejemplo, yo tengo acá Romanos, supónganse, ha pasado muchas veces que alguien dice, o se le invita a compartir una palabra, o dice: tengo una palabra del Señor, y lee Romanos 8, 28, por ejemplo, ¿no? Y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Y da ese texto. Y dice: bueno, yo quería hablar una meditación de este texto. Prestaron atención al texto, ¿no? Romanos 8, 28. Dice Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y de repente ese hermano o esa hermana dice ese texto y dice que va a decir algo basado en el texto. Entonces dice: miren, hermanos, qué bueno esto, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que qué bueno que es esto, qué bueno que es Dios, que nos da la victoria, es maravilloso, somos victoriosos, y la paz que nos da Dios, ¿no? Qué buena la paz que nos... Presten atención a las frases que yo voy diciendo ahora, porque voy a hacer una pregunta después. Qué buena que es tener al Señor, y la paz, y la victoria que nos da, y ese regocijo que nos da, qué bueno, y qué bueno que nos amemos los hermanos unos a otros, ¿no? Y no le damos lugar al diablo. O sea, todo lo que dije está bien. A ver, cabecéme alguno. Las frases que dije, ¿son correctas? ¿Son correctas? Sí, son verdades. Que Dios trae paz, que el amor entre los hermanos. Ahora, el texto ese, Romanos 8, 28, ¿habla de eso? No, no habla de eso. No habla de la paz, no habla de un montón de cosas, del amor de los hermanos. Entonces, ahí lo que está haciendo alguien es, le está faltando, quizá vivió algo, ese versículo le significó un montón de cosas, pero no lo está sabiendo transmitir, y entonces empieza lo que a veces nos ocurre, que es el peligro de los cristianos evangélicos, que es empezar a repetir latiguillos que escuchamos en la iglesia, ¿no? Dios es poderoso, Dios nos da la victoria, tenemos paz. Una cosa es vivir eso, entenderlo y vivirlo, y otra cosa es recitarlo, decirlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, si alguien va a hablar de Romanos 8, 28, tiene que hablar
de Romanos 8:28, que después de explicar este versículo le agregue otros elementos, segundas enseñanzas, es otra cosa. Pero a veces pasa que alguien que no tiene la gracia de Dios y el conocimiento, ahora voy a hablar de las dos cosas, para expresar lo que Dios le habló, va a empezar a repetir cosas lindas, pero no trae ninguna revelación espiritual. Dice cosas que todos sabemos, que Dios trae paz, que lindo el amor entre los hermanos, y un montón de cosas que no son las que este pasaje dice, y que son seguramente las que Dios le habló a través de ese pasaje. ¿Me van siguiendo? De esto se trata la homilética. Ahora vamos a ver, yo voy a compartir pantalla ahora, a ver si pueden en su celular ubicarlo. Homilética. Es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje. Creo que se me fue. El mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Esto sirve para un testimonio, sirve para enseñar en un grupo de hogar, sirve para enseñar a los niños, a los jóvenes, adolescentes o a quien sea, sirve para hablarle a alguien que no conoce al Señor. Tener en claro cosas, la homilética, de ahí viene la palabra homilía, que utilizan en la Iglesia Católica. Ustedes han escuchado la homilía del obispo o la homilía del Papa. En realidad es un sermón. El sermón hoy no se usa mucho. Antes en las iglesias cristianas evangélicas se utilizaba mucho la palabra sermón, va a predicar un sermón. Hoy se habla más de trae una palabra, trae un mensaje, pero se refiere a lo mismo. El sermón es ese mensaje, es esa prédica o predicación que alguien da basado en la palabra de Dios. Entonces la homilética, como la hermenéutica nos ayuda a interpretar la Biblia, nos da principios, la homilética también nos da elementos que nos ayuda a organizar el material. ¿A qué material? A lo que leímos en la palabra del Señor. Preparar un bosquejo, que es ese esqueleto que nos ayuda a tener en claro lo que Dios nos dijo en su palabra y poder transmitirlos a otros, que es predicar efectivamente. Vamos a separar esta enseñanza en tres partes. Hoy vamos a ver la primera, elaboración de sermones, cómo preparar un mensaje. Alguien te dice, mirá, tenés que en el grupo de hogar compartir algo, o con los adultos mayores tenés que compartir una palabra, o con los adolescentes, o tenés que dar un testimonio, lo que sea. Bueno, acá vamos a trabajar en lo que es cómo preparo un sermón. Después vamos a ver condiciones de la persona que prepara y expone el sermón. Hay condiciones que las hemos mencionado cuando tocamos hermenéutica, que tenían que ver con condiciones espirituales, ¿no? Ahí vamos a ver en esa segunda parte el mensajero, vamos a poner el predicador, que no hace falta, no es necesario que sea un pastor o pastora, el predicador puede ser cualquier cristiano que predica, que habla de la palabra de Dios, tiene que tener ciertas condiciones para que ese mensaje sea fructífero, produzca el efecto, porque Dios nos habla y nos da su palabra, y mensajes basados en su palabra, o sermones basados en su palabra, para poder vivirlos nosotros y después transmitirlos de la mejor manera. Y después vamos a ver principios para tener en cuenta en la exposición del mensaje, sermón, o en la coordinación de reuniones. Hay principios que tienen que ver hasta cómo hablar, posturas físicas, bueno, una serie de elementos que los vamos a ver. ¿Qué queremos decir con todo este tema? Yo recordaba que cuando me convertí, hace muchos años, tenía 21 años, me dieron lugar en la reunión de jóvenes yo era nuevito, no sabía ni dónde estaba Efesios, si estaba en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero me dieron lugar para hablar un día a los jóvenes, traer un mensaje, un pequeño sermón, digamos. Así que yo estaba muy impactado por el Señor, muy impactado por el amor de la Iglesia Bautista de Temperley, muy impactado por el amor de los jóvenes, porque realmente había ahí una calidad espiritual, de amor, de cariño,
me recibieron muy bien, me llamó mucho la atención, la actitud de muchos, así que bueno, ¿de qué hablé? Y hablé del amor de Dios y del amor entre nosotros. Obviamente, como joven nuevito que no conocía muchas cosas, no me acuerdo bien ni qué pasajes usé, pero hablé del amor de Dios y enseguida hablé del amor entre nosotros, ¿no? y del énfasis, la importancia del amor. Obviamente porque me estaba atravesando el amor del Señor, que me acababa de recibir como un hijo, y me estaba también afectando positivamente el amor de los hermanos. Terminó la reunión, me saludaron, me felicitaron, creo que me felicitaron para animarme. Alguien dijo alguna frase y yo me di cuenta como que, no sé, debo haber dicho un montón de cosas saltando de un aspecto al otro sin mucha claridad. No tenía ni idea de lo que era preparar un mensaje, un sermón, menos de homilética, así que lo hice. Estuvo bueno, podemos decir, porque todos estaban contentos, pero en realidad cuando pasa el tiempo uno se va dando cuenta que con eso solo no basta. Estaba bien para ese primer tiempo que era un cristiano nuevo, pero a medida que pasa el tiempo tenemos que ir creciendo, madurando, y todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con excelencia, porque es para el Señor y después estamos representando al Señor, todos los cristianos. Por eso, cuando tuve la posibilidad, y me enseñaron esto hace muchos años, en cuanto a la homilética, a mí me ayudó mucho a organizar un montón de pensamientos, de conocimientos de la Biblia, pero que los tenía aislados, y esto que vamos a ver a partir de hoy me ayudó muchísimo a ordenarme, a ordenar pensamientos, frases, conceptos, a entender con mayor profundidad la palabra del Señor. Algunos de ustedes seguramente aplican estos principios que vamos a ver sin siquiera saber que están aplicando principios. Es decir, que hay gente que en forma natural, es un talento natural, es algo que uno va quizás, porque lo va absorbiendo en la escuela secundaria, en la primaria, en el entorno familiar. Alguno puede ser por pasar por la facultad, que tampoco es garantía en cuanto a esto, pero te da herramientas, y hay algunos que aplican esto sin saber lo que vamos a ver ahora, pero lo aplican, que es muy importante. Pero hay muchos otros que no tienen ese talento de acomodar los conceptos, la claridad en cuanto a la preparación de un mensaje y darlo a otros, que necesitan tener en cuenta y aprender estas cosas. Quiere decir que el que tiene el talento natural Dios lo da también. Dios da dones espirituales y talento natural, que el talento natural lo tienen también los que no son cristianos, ¿no? Los dones espirituales es lo que Dios les da a los cristianos, pero los cristianos tenemos dones espirituales que nos da Dios y talentos espirituales que Dios nos dio desde que nacemos. Son esas cosas en las cuales tal vez cada uno de nosotros tiene una especialidad o una facilidad para hacer ciertas cosas. Muy bien, algunos tienen ese talento. Después Dios le puede dar el don espiritual, a ese talento de hablar y exponer con claridad. El talento con el don espiritual es un combo espectacular, porque, bueno, son personas, cristianos o cristianos, que tienen esa facilidad de explicar la palabra del Señor y cualquiera lo puede entender. Y lo hacen con creatividad, lo hacen atractivo, uno enseguida, creo que todos sabemos, ¿no? A veces hay predicadores que empiezan a hablar, yo tengo algunos que me encanta, que empiezan a hablar y ya me atrapan en lo que dicen, tienen una manera de comenzar el mensaje, unas palabras que utilizan, frases, un espíritu que transmiten, que a uno parece que te va atrapando, te va seduciendo y te va llevando a entender lo que Dios le dijo primero a él o a ella, ¿no? Y después hay otros que nos cuesta seguirlos, nos cuesta entenderlos, porque no tienen no tienen el talento, o lo tienen en parte, pero no tienen claridad, y nos cuesta seguirlo, o terminan de una exposición, una predicación que les toca, un sermón o lo que fuere,
y uno le queda una sensación que se pregunta, ¿pero de qué estaba hablando? ¿No? Cuando uno termina un mensaje de alguien y se queda con esa sensación, pueden pasar dos cosas: o el que escucha no está muy atento y no entendió, o puede ser que el predicador o la predicadora, el que expone el mensaje, el sermón, no lo hizo teniendo en cuenta ciertos principios, entonces tiró un montón de cosas, de información, una cataratas de palabras, pero no ordenadas, y entonces cuesta seguirlo y cuesta entender a dónde quiere llegar. Muy bien, vayan, si tienen preguntas, vayan escribiendo las preguntas, o después las suben los que saben en el chat, a medida que yo voy a exponer una parte, después vamos a dar lugar a preguntas. Pero esto es tremendamente importante, porque Dios nos habla a todos y Dios nos puede decir cosas muy importantes, y pueden quedar en nosotros nada más, porque si no tenemos esos conceptos claros de cómo armar lo que Dios me dijo, cómo puedo prepararlo para transmitírselo a otros, eso que Dios nos dio, esa palabra, esa enseñanza, ese mensaje maravilloso del Señor, puede quedar truncado ahí, en mi persona. Intento transmitirlo y los otros no lo entienden, no porque no saben o no están capacitados para entender, sino que yo no soy la persona que me he preparado, tengo en cuenta principios y puedo transmitir de la mejor manera lo que Dios me dio. Esto tiene que ver con esto. Todos tenemos que aprender. Digo algo, es verdad que a veces el Espíritu Santo en alguna oportunidad puede ser, me ha pasado a mí, tener un sermón preparado un domingo y un ratito antes de pasar a dar ese sermón, Dios me habla en el momento, me pone un pasaje bíblico o algo que ya conozco porque lo he leído. Dios no inventa cosas que no sepamos, Dios usa su palabra. Cuanto más leemos la palabra, hay más chance de que Dios nos diga más cosas, porque no es un invento humano lo que decimos de parte de Dios, sino tiene que estar basado en la palabra del Señor. Me ha pasado en algunas ocasiones, como a muchos le ha pasado, que quizás uno prepara un mensaje y en el momento, y lo preparó con temor a Dios, orando a Dios, pero Dios, cuando llega el momento que uno tiene que compartirlo, el Señor sabe y es Dios, quizás entiende que ese día no hay que compartir ese mensaje por distintas situaciones, por situaciones de las personas que van a oírlo, y Dios te da otra cosa y vos compartís eso. Ahora, cuando eso pasa, generalmente el que va a compartirlo ya tiene estos principios que vamos a tratar hoy y los otros próximos jueves, los tiene incorporados. Entonces uno, lo nuevo que Dios te puede dar, lo podés acomodar respetando estos principios, y aunque no fue un sermón preparado con tiempo como se debe hacer, con oración, sale un sermón, un mensaje que bendice, porque Dios está atrás de eso. Ahora, yo no puedo vivir de eso. Hay una falsa enseñanza que cada vez es menor, gracias a Dios, pero en un momento era, no, me toma el Espíritu y yo hablo por el Espíritu Santo. Y así han surgido, con esa frase han surgido, ya lo hemos dicho antes, sectas, doctrinas falsas, confusión. El Espíritu no toma, el Espíritu llena, que es otra cosa. Esa frase, me tomó el Espíritu y yo dije cualquier cosa que Dios me dijo. Yo, cuando alguien dice, me toma el Espíritu, a veces eso lo que hace es justificar la poca preparación que tengo, la poca disposición a capacitarme, a prepararme. Queridos hermanos, este es un tiempo donde vamos a hacer mucho énfasis para el año que viene, lanzarnos a evangelizar, a predicarle a todo el mundo y a ser discípulos. Vamos a hacer énfasis en esto, en la palabra del Señor, en conocer, porque nos va a servir a nuestra vida y por lo tanto va a servir a todos aquellos que se cruzan en nuestra vida, sea nuestra familia, nuestros amigos, los vecinos, el entorno de parientes, de trabajo, de estudio. Entonces, es verdad, el Espíritu Santo interviene, nos sorprende, pero lo hace en personas que buscan capacitarse y prepararse. En Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo baja y llena, viene el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia por primera vez, y
Pedro empieza a predicar. Cuando Pedro empieza a predicar, empieza a dar una exposición del Antiguo Testamento y lo lleva a Jesús, como que lo que se decía en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Esto lo vimos jueves pasado. Ahora, él habla con esa y se convierte en 3.000 personas, pero no es que Dios ahí le reveló textos del Antiguo Testamento que él no conocía. No, Dios lo que le habló es, lo que Dios hizo con el Espíritu Santo es que lo que Pedro conocía desde chico por ser judío y por estudiar el Antiguo Testamento y quizás no entender muchas cosas o darle un sentido equivocado, el Espíritu Santo tomó ese conocimiento de Pedro en cuanto a la palabra de Dios y lo potenció y le dio esa gracia y le dio esa unción para poder transmitirlo, para poder relacionar el Antiguo Testamento con la máxima expresión y revelación que es Jesucristo, y de ahí salió un cóctel explosivo de manifestación de Dios, de revelación de Dios, que hizo que miles de personas se convirtieran al Señor. Quiere decir que si yo no leo la Biblia, no soy habituado de leer la Biblia, no tengo un interés en a ver qué Dios me dice en su palabra, es muy difícil que después yo pueda compartir una palabra del Señor con gracia y lleno del Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? Esto es lo que queremos mencionar. Es decir, que todos los cristianos podemos crecer, podemos madurar en el conocimiento de la palabra del Señor, y esto dura toda la vida, y podemos crecer en la manera de compartir lo que Dios nos dijo o ha hecho en nuestras vidas. Por eso la importancia de esto, que ya nos estamos metiendo en el tema de lo que es la homilética, por así decir. Si se olvidan de la palabra homilética no hay problema. Lo importante son los principios que vamos a ver, ¿no? Por eso nos vamos metiendo con este tema. Por eso arrancamos con la elaboración de sermones. Recuerden que sermones, los católicos usan la palabra homilía, son los mensajes que damos, las enseñanzas que damos, y arrancamos con elaboración de sermones. Hay distintos tipos de sermones. Quizás el que no lo sabe no le prestó atención, pero cuando uno escucha sermones vas a darte cuenta que hay distintos tipos de sermones. Hay uno que se llama textual. Es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Generalmente es un versículo, son pocos versículos que alguien toma, alguien que va a compartir una palabra que Dios le habló. Esto lo vamos a ver después en jueves próximo. Siempre vamos a compartir lo que Dios nos habló primero a nosotros. Dios nunca da un mensaje a un cristiano o a un cristiano para que se lo dé a los demás nada más. Primero, todo lo que nosotros predicamos y enseñamos, por si alguno está distraído y no se dio cuenta, primero Dios te lo dice a vos, me lo dice a mí. Aun cuando Dios trae una palabra de exhortación, no es que, ¿y cómo estás, hermano? Estoy preparando una palabra de exhortación a la iglesia que le falta amor. Y bueno, si a la iglesia le falta amor, me falta amor a mí, al que predica también. Porque la palabra de exhortación de Dios a que nos amemos más no es para los demás, para los oyentes. Primero Dios me lo dijo a mí, Dios te lo dijo a vos, si estás preparando un mensaje. ¿Se entiende? Muy bien. El sermón textual es un sermón que lo vamos a ver, que alguien lo comparte, lo vas a ver en las reuniones habituales, en otro lugar, en YouTube, y vas a ver que toma un texto breve, algunos versículos, y lo expone y lo explica. Después vamos a ir viendo los ejemplos. Después está el sermón temático, que es la disertación en torno a un tema específico, analizado desde la perspectiva de uno o más pasajes bíblicos. Por ejemplo, temático es porque hay un tema. Entonces, un mensaje temático sería, yo voy a hablar de el señorío de Jesús. Entonces, en ese mensaje, en ese sermón, voy, seguramente si vos o yo lo preparamos, vamos a buscar con la concordancia, algo que enseñamos que hay que hacer, buscar pasajes bíblicos que hablen de el señorío de Jesús, que Jesús es el Señor. Y vamos armando bajo la guía de Dios, vamos a ir utilizando nuestra cabecita que Dios nos ha dado y que la tenemos que poner bajo su luz, la luz del Espíritu Santo, vamos armando ese
ese mensaje. Puede ser la salvación, entonces busco todos textos bíblicos que tengan que ver con la salvación y voy hilvanando un pensamiento, un esqueleto que ahora después vamos a ver más adelante cómo armarlo. Ese es el temático, el que trata un tema, que no se queda en un pasaje bíblico, sino que va a tocar varios pasajes bíblicos que hablan y que dan elementos de ese tema central que sentimos y creemos que Dios puso en nuestro corazón para nuestra vida y para transmitirlos a terceros. Después está el expositivo. Este es el más arduo, de mayor trabajo. Es la predicación de la Escritura, versículo por versículo, de un texto extenso, considerando el idioma y contexto histórico originales, ya es más profundo. Se lo considera como uno de los que más contenido bíblico tiene. Después lo vamos a ver, vamos a ver cómo es. Acá se requiere más trabajo, más investigación en la palabra del Señor, quizás hace falta comentarios bíblicos, enciclopedias, bueno, otros elementos que nos ayudan a poder desarrollar un tema. Lo que tiene el expositivo es que nos va a dar mucha claridad en muchos pasajes bíblicos y en los temas que se van a ir tocando. Y después tenemos el biográfico. El sermón biográfico es cuando predicamos en torno a la vida de un personaje bíblico, enfocando en su vida, mensaje y ministerio. Por ejemplo, biográfico puede ser que yo elija, Dios me habló, leo los primeros capítulos de los evangelios cuando los evangelistas hablan de Juan el Bautista, y Dios me habla a través de Juan el Bautista. Entonces un biográfico es que empiezo a ver todos los pasajes que hablan de Juan el Bautista y empiezo a armar ahí la historia de este hombre, quién era, cuándo apareció, y vamos a ver, este era hijo de la prima de María, la mamá de Jesús, era primo de Jesús. Empezamos, son datos que no los inventamos, que están en la Biblia. Este estuvo varios años desaparecido y de repente aparece. Estuvo en el desierto y aparece vestido de una manera, recuerdan, ¿no? Una manera muy humilde, muy sencilla, pero aparece con un mensaje tremendo. Algunos creen que es el Mesías, pero él aclara, no, yo no soy el Mesías. Entonces todos esos datos, vengo a anunciar el Mesías, yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y bueno, todos los sucesos que tienen que ver con él, cuando duda si Jesús es el Mesías o no y manda a 2 discípulos a averiguar. Bueno, todo eso está en los evangelios, y cuando hacemos un sermón biográfico nos centralizamos en ese personaje, buscamos textos que hablen de ese personaje y empezamos, luego que vemos todos los pasajes que hablan del personaje, vamos sacando enseñanzas de él. Muy bien, el bosquejo del sermón. El bosquejo del sermón es un esqueleto, que por eso necesitamos escribir. Quizás no estás acostumbrada a escribir. Hay que escribir. Los que tienen compu pueden hacerlo con la compu. Los que no la tienen o les cuesta pueden escribirlo con lapicera, lápiz, pero armar algo que nos ayuda a uno. ¿Para qué sirve el bosquejo del sermón? Justamente sirve para esto, para organizar y mantener control de todas las etapas de trabajo, ideas y temas importantes a tratar. El bosquejo es el plan de trabajo sobre un tema previamente seleccionado. Oramos al Señor, alguien te dice, quiero que vengas el sábado y compartas con un grupo de hogar una palabra. Y bueno, entonces vos tenés que prepararte, no es leer un versículo o decir versículos aislados que no tienen nada que ver unos con otros, sino tienen que ver con esto. Bueno, yo oro a Dios, Dios me habla, me toca un tema, me pone algún pasaje bíblico como central, y yo tengo que empezar ahí a ver, bueno, tomo ese pasaje bíblico y con la guía de Dios empiezo a armar, a ver, bueno, cuáles son los puntos importantes, qué pasa en este relato bíblico, cuál es el tema central, qué me quiere decir este pasaje, este texto bíblico, qué me quiere decir Dios a través de este texto. Entonces el bosquejo del sermón sirve para organizar, para que después no seamos nosotros
predicadores o maestros que decimos un montón de cosas y son todas que no están hilvanadas, no hay un hilo conductor, son un montón de cosas que son verdades, pueden ser verdades de Dios, pero cuando uno dice un montón de verdades de Dios sueltas, cruzadas, queda poco en los oyentes. En cambio, cuando uno organiza el tema que va a exponer, ayuda al oyente a entender hacia dónde uno va y nos va acompañando. Es decir, que el que prepara un sermón, un mensaje, y todos los cristianos tenemos que hacerlo, esto no es para pastores y obreros, esto es todo el mundo, todos los cristianos tenemos que aprender a preparar ese mensaje que Dios nos va a dar muchas veces en la vida y que podemos compartirlo con otros. Entonces, esto es muy simple de hacerlo, vamos a ir haciendo. Está conformado este bosquejo del cual hablamos por 3 partes principales. Anoten ahí, bosquejo. Con el bosquejo me ayuda a armar el mensaje que Dios me dio, me ayuda a entenderlo mejor y me va a ayudar a transmitirlo mejor a otros. Y está conformado por 3 partes principales. Anótenlo, 3 partes principales: cabeza, cuerpo y conclusión. Esto es clarísimo, porque hoy yo puedo dar un mensaje, Dios me habló, Dios te habló, podemos transmitir algo y quizás decimos algo y no hay una conclusión, ¿no? O sea, está lindo lo que decimos, pero no concluye en nada y entonces se pierde lo que nosotros queremos decir. Entonces, por eso la homilética nos da estas herramientas. Bueno, armamos, pongo palabra bosquejo en un papel y digo, quiere decir que ese mensaje que Dios me dio lo puedo subdividir, armar este esqueleto en cabeza, cuerpo y conclusión. Y ahí arrancamos con la cabeza. ¿Qué es la cabeza de un bosquejo, de un sermón? Incluye el título, el tema, el texto bíblico principal y la introducción. Esto es lo que incluye la cabeza. El título, si quieren anótenlo, el título del sermón, el tema del sermón, el texto bíblico principal. A veces nos basamos en un solo texto, generalmente hay un texto bíblico principal y después le agregamos otros textos que nos va dando información o nos va aclarando conceptos del texto bíblico principal. Y la introducción. Esto anótenlo porque esto sirve para cuando quiero preparar mi testimonio, dárselo a alguien, contarle mi testimonio a alguien. Si yo tengo esto incorporado, cuando uno practica esto, yo ya lo tengo incorporado hace muchísimos años. Ya en mi mente, ya enseguida yo toco un tema, esto es una experiencia personal mía que le puede pasar a varios también. Cuando ya practicaste esto muchas veces, ya lo tenés en la cabeza, que tiene que haber estas 3 partes en cualquier disertación que uno habla. Inclusive cuando tenés que hablar en alguna situación improvista. Suponete que en el colegio te piden que hables. Bueno, acá hay un papá, una mamá cristiana, que le vamos a pedir que diga algo con respecto a este tema que aqueja a los niños del colegio. Y el que tiene incorporado esto ya sabe que en lo que va a decir va a utilizar esto. Y va a haber una introducción, va a tocar un tema y después va a dar el contenido, que es el cuerpo, la segunda parte, y después va a haber una conclusión. Es decir, dijimos, tenemos acá el bosquejo del sermón, está conformado por 3 partes principales: cabeza, cuerpo y conclusión. La cabeza, después la vamos a explicar, incluye el título, el tema, el texto bíblico principal y la introducción. Luego está el cuerpo, que incluye el contenido que se desarrolla con divisiones y subdivisiones. Son títulos que ponemos y después subtítulos para explicar y desarrollar algo que Dios nos dijo. Lo vamos a ir viendo esto después juntos, vamos a ir analizando, armando bosquejos juntos. Y después está la conclusión, porque todo lo que Dios nos dice a nuestra vida no es para saber, yo sé que tengo que amar y no quiero a nadie y soy mal pensado y todo me molesta y siempre estoy refunfuneando. Entonces, si Dios te habló de que sabés que tenés que amar,
quiere decir que tiene que haber una conclusión. Si Dios me dice que tengo que amar, tengo que cambiar mi manera de pensar y de sentir. Si Dios me enseñó eso, lo tengo que aplicar. Siempre la enseñanza de Dios es para aplicar. No son conceptos virtuales, son conceptos para ser aplicados a la vida de uno. Entonces, en un mensaje, cuando yo preparo, esto lo hago yo siempre, en un bosquejo, está esta primer parte, la cabeza, que incluye el título, el tema, el texto bíblico principal y la introducción. Y después viene el desarrollo, la parte más abundante, por así decir, con más escritura, es el contenido, porque ahí es lo que voy yo explicando de lo que Dios me dijo a través de ese texto bíblico o de esos textos bíblicos. Y la conclusión es cómo me afecta el tema que se desarrolló en este bosquejo y cómo afecta al oyente. Si tienen dudas, vayan poniendo en el chat o van escribiendo allí algunas dudas. Esto es importantísimo. Esto lo utilizan hombres y mujeres de negocios. Esto lo utilizan políticos. Esto tiene que ver con las disertaciones, con las exposiciones verbales. En todo lugar donde hay que exponer algo, se utilizan básicamente estas tres partes: la cabeza, el cuerpo y la conclusión. Entonces, si ustedes escuchan a un político, no quiere decir que estudiaron homilética tal cual nosotros, pero han tomado de los mismos elementos que los cristianos consideramos para armar un bosquejo. Obvio que no van a estudiar la palabra de Dios, pero arman ellos sus discursos que los preparan algunos asesores, tienen estos elementos. Si ustedes escuchan a cualquier político, va a empezar a tratar un tema actual, vamos a ver cuál es, va a empezar a decir el tema que está tratando, va a hacer una introducción al tema y va a decir, bueno, la pandemia que en este momento nos está afectando y nos ha llevado a una cuarentena, ahora es un aislamiento social, bueno, es la introducción. Y después vamos a escuchar, cuando siga con su disertación, vamos a ver que empiezan las explicaciones, porque el Fondo Monetario no nos quiso prestar y por eso ahora estamos con estas situaciones, y empieza toda la explicación y después va a llegar a la conclusión. Por eso, queridos argentinos, la conclusión va a ser, queridos comprovincianos, lo que tenemos que hacer ahora es cuidarnos, trabajar más, gastar menos, no sé, va a estar la conclusión en todo discurso. Si ustedes, y los animo a que presten atención, escuchen discursos políticos, no para hacerse políticos, sino van a ver que hay una introducción, hay un cuerpo y una conclusión. Escuchen predicaciones, buenas predicaciones obviamente, siempre consulten. Escuchen y van a ver que están estos tres elementos. Claro, el que lo dice no va a decir, bueno, oyentes, ahora voy a dar la introducción. Bueno, oyentes, ahora voy a hacer la subdivisión. No van a decir estos nombres, pero vamos a poder localizar estos tres elementos en cualquier disertación. En hombres de negocios, lo que es comercialización se utiliza mucho y se ponen estos tres elementos, lo vamos a notar con mucha facilidad. Una primera introducción, hay un título, inclusive cuando se promociona, esto estoy hablando fuera de la Iglesia del Señor, pero lo que quiero decir es que es importante que si lo usa gente que no conoce al Señor para transmitir mensajes claros, cuánto más tenemos que utilizar esto nosotros para transmitir el mensaje más importante, que es el mensaje de Dios. Si nosotros escuchamos, vamos a ver que cuando hacen una promoción de un político, dice el concejal fulano va a hablar del desarrollo social, ya está diciendo el tema, es decir, está respetando esto, y va a empezar una introducción, que ahora vamos a hablar de eso también, va a hablar de algo que nos va a introducir en el tema que va a desarrollar, después va a desarrollar todo el contenido y va a explicar por qué la necesidad de un desarrollo social en la provincia o en el municipio. Y después va a decir qué es lo que hay que hacer, qué es la conclusión. Después finalmente, que termina toda esa explicación, va a decir, bueno, a partir de ahora deberíamos hacer tal cosa o tal otra. ¿Qué es la conclusión?
Y hermanos queridos, esto es muy importante que nosotros los cristianos, no en la política ni en la comercialización, sino que lo utilicemos con la palabra del Señor. Porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender mejor lo que Dios nos estuvo diciendo y nos va a ayudar a poder transmitírselos a otros. Vamos a ser más atractivos en nuestra manera de exponer algo. Es decir, la gente no se va a perder, no la vamos a confundir. Alguien que no tiene esto en claro y habla, aunque hable de parte de Dios, es casi seguro que no va a ser claro, puede confundir, porque no tiene ni cosas claras él o ella, y tal vez no llega a ninguna conclusión, o va a cambiar, va a hablar de un tema, después se va de tema, y hasta puede terminar con una conclusión, como yo les leía Romanos 8:28, y termina con una conclusión que el texto que citamos y hasta la explicación que dimos no tiene nada que ver con la conclusión. Y lo que nos enseña la homilética es que todo tiene que ver con todo. Acá estamos desarrollando, esquematizando algo que Dios nos habló y queremos tenerlo claro nosotros en primer lugar y después queremos transmitirlo con responsabilidad espiritual a otros que nos escuchan. Yo quiero animarles a todos. Quizás durante años lo hiciste sin escribir, yo te animo a que lo hagas, te vas a potenciar y a tener en cuenta esto. Quizás Dios te dio una gracia y podés exponer bien y sin saberlo, hay muchos cristianos que desarrollan este bosquejo sin conocer estos conceptos, pero lo han aprendido sin querer, escuchando como otros hablan. Pero si uno se pone a hacerlo, orando al Señor, y se pone a hacer este trabajito que no es mucho trabajo, es tremendamente importante. Te ayuda a saber de qué estás hablando y lo entendés mejor lo que Dios te habló y vas a ser mejor portavoz, mensajero, heraldo, predicador o predicadora del Señor. Por eso el énfasis en esto. Vuelvo a decir, no se asusten con la palabra homilética, si se olvidan no importa. Esto es lo que yo diría que no se olviden. Este bosquejo de sermón, anótenlo, guárdenlo porque lo vamos a empezar a practicar. Esto es importantísimo. Muy bien, vayan anotando preguntas también. Definiciones. ¿Qué es el título? Es la frase atractiva que nos introduce al tema. Ahora después lo vamos a ver. Es la frase que ya nos va llevando al tema que vamos a tratar. ¿Qué es el tema? Es lo primero que hay que definir y está relacionado con el título del sermón. El tema es de qué vamos a hablar. Yo tengo que saber, te dice, mirá, tenés que compartir una palabra con los adolescentes, con los maestros de escuela bíblica, no sé con quién sea, con los matrimonios. Bueno, lo primero que hay que definir es qué tema es el que voy a desarrollar. Si estamos en esto, siempre tiene que estar el A del ABC, que es orar a Dios y pedirle a Dios que nos hable. Bueno, Dios nos habla y tengo que ver, bueno, tengo que hablarle de matrimonio, jóvenes. Bueno, Señor, dame una palabra. Y empiezo a buscar textos que tengan que ver y tengo que empezar a definir, bueno, el tema, a ver, puede ser la crianza de los hijos. Ese es el tema, ¿no? La crianza de los hijos. Entonces empiezo a buscar pasajes bíblicos que hablen de cómo criar a los hijos en el Señor. Y el título puede ser, el tema es la crianza de los hijos. Y el título puede ser cómo criar hijos en el Señor, por ejemplo. Siempre están muy íntimamente ligados el título y el tema. Después lo vamos a ver porque vamos a trabajar con algunos sermones que vamos a compartir juntos. El texto bíblico principal puede ser uno o varios, depende del tipo del sermón. Recuerdan los sermones que hablamos, biográfico, expositivo, textual, temático, y obviamente tiene que ver con el tema a tratar. Todo tiene que estar ligado. Esto nos ayuda, hermanos. A veces hemos escuchado, en nuestra propia iglesia hemos escuchado hermanos o hermanas que lo hacen con cariño, pero vemos que salta de un lado para el otro, no hay un hilo conductor, y es una palabra de Dios que uno dice, si utilizaran estos conceptos de hermana el bosquejo, esa palabra que Dios le dio sería más potente,
porque la podría dar de una mejor manera y se podría escuchar y entender de una mejor manera. Y después tenemos la introducción. Yo tengo el tema, el título, el texto bíblico que Dios me mostró, y después, bueno, ¿cómo hago para los oyentes, tus oyentes, los que te van a escuchar, me van a escuchar, cómo hago para transmitirles, para atraparlos, para que me acompañen en lo que yo quiero decir? Porque uno presta atención a lo que lo atrae, ¿no? ¿Vieron cuando uno mira la televisión y está hablando alguien en un noticiero y cambiás porque te aburre lo que dice? Bueno, ahí está perdiendo el atractivo. Bueno, en un mensaje, los que tenemos que exponer, que deberíamos hacerlo todo en algún momento de nuestra vida, toda la iglesia está llamada a hablarles a otros del Señor, a enseñar, a predicar, a compartir el testimonio, es muy importante esta parte. Yo tengo el tema, tengo el título, tengo el texto bíblico, tengo una verdad de Dios, algo importante que Dios me habló a mí, quiero compartirlo. Pero tengo que crear un camino para que la gente me empiece a seguir. Yo tengo que atraparlo. No sé si ustedes se recordarán mensajes que alguna vez escucharon, que a veces alguien empieza medio confuso, dar vuelta, y uno está escuchando y dice, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, ahí se perdió ese hermano o hermana, se perdió, no tuvo claridad en la introducción, y ya uno empieza la mente, se te puede ir para cualquier lado. En cambio, el que utiliza esto, el que sabe que tiene que llevar a los demás, tiene que introducirlos a una verdad de Dios, a un camino, bueno, va a utilizar, esto lo va a considerar de una manera especial. ¿Y cómo preparo una introducción al sermón, al tema que quiero exponer? Bueno, puede ser muchas cosas. Puede ser el relato de una historia, empiezo a contar una historia. Puede ser una historia de terceros, puede ser una historia personal. Siempre decimos, esto lo enseñamos a los estudiantes de HLN, que las historias de terceros y muchas veces la historia personal nos acerca, produce empatía, porque la introducción tiene que producir una empatía con el oyente. Cuando yo empiezo a hablar, tengo que captar al oyente. El oyente tiene que empezar a dejarse abrazar por mí o por vos y ir caminando juntos en este camino del bosquejo. Puede ser una noticia, uno puede empezar ese sermón con una noticia, algo que ocurrió en este último tiempo. ¿Vieron que falleció Maradona? Y uno puede empezar a hablar usando ese tema para introducir en el tema que nosotros queremos mencionar. Puede ser de una anécdota, como también el informe de algunas estadísticas que ilustran el tema a tratar. Puede ser una poesía, puede ser la letra de una canción, que uno la empieza a leer, o hasta la puede cantar, y empieza como introducción a ese sermón con esos elementos. Esto es muy importante. Las historias son de los más atractivas que hay para introducir un tema, cuando alguien empieza a contar algo. Y si es algo personal más, si vos te pones a pensar, cuando alguien pasa y dice, yo quiero hablar de este tema, del perdón a Dios, y empieza a contar algo. Yo viví una vida muy difícil, y ya uno empieza, escuchás eso, y la verdad que me equivoqué, y yo cometí muchos pecados, y arruiné mi familia. Quizá la predicadora está contando eso, y ya uno empieza como a acercarse a la persona, no es alguien que empieza a hablar como lejanamente, como dar disertaciones filosóficas que no tienen nada que ver con el oyente, que ese es uno de los errores que a veces puede pasar. La introducción, cuando yo preparo un relato, una historia, una noticia, algo, hace que la gente me vaya siguiendo, me va acompañando en este camino del sermón. Después que introduzco, siempre me acuerdo una vez, rápidamente porque se nos va el tiempo, me acuerdo una vez el pastor Rubén Alday contó una historia, empezó su sermón de esta manera, a mí me impactó y lo he usado en lugares donde he ido a predicar, y contó la historia de un hijo que quiso dejar a su padre, y bueno, se fue muy rebelde, y una historia real, y se fue, lo abandonó a su padre. Bueno, no me
acuerdo los detalles ahora, pero había hecho cosas, una vida que el padre no aprobaba, y este joven se fue. Pero un día este joven, pasaron los años, se arrepintió. Y no sabía si el padre lo iba a recibir o no. Había vivido un montón de cosas, de experiencias, y no sabía si el padre, después de tantos años de no estar, de no verse, de no haber noticias de uno al otro, no sabía qué hacer, como si su padre lo iba a recibir o no. Entonces la historia cuenta de que este joven le mandó una carta. En ese momento no había WhatsApp, no había un montón de cosas que tenemos ahora. Le mandó una carta al padre y le dijo que él iba a pasar con el tren, y cuando llegaba a la estación del pueblo donde vivía el padre, si él colocaba allí una cinta roja, era señal que el padre lo perdonaba y que lo recibía. Así que este joven subió al tren con una gran expectativa, con una gran ansiedad, no sabía si su padre lo iba a perdonar o no, así que emprendió el viaje en tren, y cuando está llegando a la estación se asoma por una de las ventanas para ver ese árbol y ver si había alguna cinta roja como señal de que lo perdonaba. Y la historia cuenta que cuando saca la cabeza y ve el árbol, no ve una cinta roja, ve un montón de cintas rojas, el árbol lleno de cintas rojas, mensaje que el padre le decía que lo perdonaba. Me acuerdo que él lo comentó, me acuerdo que él se quebró y lloró, y la verdad que yo lo he comentado en algún momento con más detalle, acá lo resumo, y también me hizo emocionar, ¿no? Porque tiene que ver con el hijo pródigo, tiene que ver con todos nosotros los que volvemos a Dios. Pero una historia así, yo me acuerdo que cuando él contó eso, y las historias quedan, las introducciones de ese calibre, miren, pasaron, lo hizo hace muchísimos años, yo lo sigo recordando, hasta me acuerdo cuando él lo comentó y se quebró, se puso a llorar porque era emocionante lo que contaba, y habló del amor de Dios y del perdón de Dios. Entonces digo, qué importante es una introducción contando historias, un relato de uno o de otros de este calibre. Después viene el contenido, que se divide en divisiones principales. El contenido es yo hago una introducción, cuento esa historia, que va a hablar, vamos a ponerle, cité esto del amor, del perdón, el amor y el perdón de un padre. Entonces empiezo a hablar del amor y el perdón de Dios, y empiezo entonces el contenido, empiezo a tomar textos bíblicos que son, uno es el central y otros que voy agregando, que Dios me ha marcado para que los ponga, y empiezo a desarrollar. Y puede ser, dentro del contenido, divisiones principales. Puedo poner A, el amor de Dios es incomparable. B, Dios puede, si nos arrepentimos, puede perdonar cualquier tipo de pecados. C, tenemos la oportunidad todos los días de nuestra vida de volvernos a Dios. ¿Ves? Vamos haciendo el contenido, lo vamos dividiendo en divisiones principales que a su vez se pueden subdividir en otras partes secundarias. Eso después lo vamos a ver. Pero esta explicación del contenido es la argumentación que hay en la palabra del Señor, en el texto que hemos elegido. Ahí está toda la argumentación para finalmente después llegar a una conclusión. Es decir, tenemos una introducción que damos con una historia, un relato, una anécdota, informe de estadísticas, una canción, una poesía, cualquier tipo de ilustración que nos ayude a meternos en el tema y que atraiga a los oyentes hacia donde los queremos llevar en el buen sentido en cuanto al contenido de la palabra del Señor. Después empezamos a desarrollar ese contenido basado en ese texto bíblico o textos bíblicos, y empezamos a definir ahí distintas divisiones como las que expliqué recién. Y finalmente tiene que estar la conclusión, que es tremendamente importante, porque la conclusión tiene que apuntar a que los oyentes entiendan la consigna y se sientan motivados a aplicar la enseñanza en sus vidas. Es decir, la conclusión primero me la aplico a mi vida, ¿no? Pero cuando la expongo a terceros, a oyentes, a hermanos, hermanas, gente o no cristianos que escuchan,
la conclusión, esa frase última o frases últimas que doy, basado en el tema, en la introducción y en el contenido que vengo dando, la conclusión es el desafío que yo me hago a mí mismo y le hago a los oyentes para aplicar lo que hemos estado tratando en este bosquejo.